cuando hay infección articular periprotésica, pero por criterios rígidos y criterios modernos, como son los criterios de la Sociedad de Infección Musculoesquelética. Ahora me van a traer. ¿Esto funciona? Debería. ¿Sí? ¿No? ¿No? No. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Sopa? Devuelvan. Hola, ahí sí. No. No. Hola, Ahora sí. Bueno, la idea es tratar de definir la infección articular periprotésica según criterios más estrictos que hay ahora, que están dictados por lo que es la Sociedad de Infectología del aparato musculoesquelético. Lo cierto es que las infecciones, y esto lo muestran las estadísticas, van en aumento año a año, y esto es tanto para las prótesis de cadera como las prótesis de rodilla. Y no solamente esto tenemos de malo, sino que además los gérmenes más difíciles, los que son meticilinos resistentes, casi duplicaron en el caso del estafilococo y casi se cuadruplicaron en el caso del estreptococo, con lo cual cada vez tenemos más gérmenes complicados y difíciles de tratar. Y el problema también radica en el por qué cuesta a veces identificar la infección, y este es uno de los motivos. El estafilococo tiene la capacidad de vivir dentro de las células. Entonces, de esa manera no lo podemos diagnosticar como corresponde, y además de eso no lo podemos tratar por más tipos distintos de antibióticos que nosotros le querramos dar. El otro motivo es que los antibióticos no están en forma aislada, sueltos, sino que trabajan en forma de una biomembrana o un biofilm. Este biofilm hace de una protección, un andamio, en el que mejoran no solamente el metabolismo, sino la comunicación entre ellos, y de esta manera desactivan a las células fagocitarias, se hacen más tolerantes a los antibióticos y más resistentes al sistema inmune. Y esto ocurre en forma inmediata. Fíjense, estafilococo 6 horas post incubación, ya agrupado formando una biomembrana. Bueno, este es un caso, alguien lo va a conocer, desde aquí de Buenos Aires, 18 años de operado, 8 años atrás comienza con esto. Este es el único dato clínico que tiene este paciente. Este paciente no tiene dolor, tiene función articular completa, su vida es, según él, perfecta, si no fuera porque tiene que cada tanto cambiar el apósito y la gasa de la cadera. La secreción que tiene es abundante, es purulenta, está en contacto, hizo punción, está en contacto con la prótesis articular y tiene un absceso de cara anterior y posterior en la sección proximal de la cadera. Por eso podemos definir que esto es una fístula activa en contacto con la prótesis articular. Esto vamos a ver que es un criterio diagnóstico de infección. Hay algunas veces que no podemos disimular que la prótesis, por más puntos que le pongamos, está andando bien, y hay veces que decididamente tenemos que decir esto está infectado. Pero hay otras veces que esto no es así, y esto disculpen que es de rodilla, pero aplica exactamente igual, que cuando tenemos complicaciones tempranas de la herida, y estas son múltiples, y muchísimas veces estas complicaciones tempranas son las que nos hacen dudar si la prótesis está infectada o no. Drenaje persistente de la herida, dehiscencia de la herida, necrosis de los bordes, hematoma subcutáneo, eritemas o tumefacción, o infección del sitio quirúrgico superficial. De todas estas, las dos que más asociación tienen con infección profunda protésica es el drenaje persistente de la herida y el hematoma subcutáneo. Pero hay otras veces que la cosa no es tan claro y no es para preocuparnos tanto, son esos abscesos que tenemos a nivel de los puntos en un paciente que clínicamente está perfectamente bien, pero hay otras veces que eso no ocurre y ya la duda se plantea sobre si es una infección profunda o no, sobre si tiene que pasar la fascia, sobre si tiene que tener contacto con la prótesis, sobre si la definición se basa si requiere el retiro de la prótesis o no, y acá es cuando las cosas se ponen dudosas y no tenemos una clara definición de qué es una infección protésica. Por suerte estas dos personas, hubo un día que terminaron un congreso en Londres, hacía calor, se sacaron la corbata, se sacaron el traje, se sentaron en una mesa, se tomaron unas latas de cerveza y se hicieron 3 preguntas. Estos fueron Parvizi y Thorsten Gerke al terminar un congreso en Londres. Y las 3 preguntas que hicieron fue:
¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que sabemos sobre infecciones? ¿Y qué es lo que necesitamos saber mejor? Y esto es lo que determina lo que se llama mejores prácticas. ¿Qué podemos hacer mejor? Por supuesto, para hacer esto hay que llamar a mucha gente, y efectivamente llamaron a más de 340 traumatólogos e infectólogos. Nosotros estuvimos representados en Argentina, creo que fueron un total de 5, me parece, de aquí. Pero esto no es fácil, porque hay que poner de acuerdo a un montón de gente que piensa distinto. Eso es lo que se denomina hacer un consenso, es decir, de diferentes opiniones sacar algo que tenga un punto de vista en común, positivo y hacia algo. Y para esto es que el consenso tenga una base científica. Llamaron a alguien que es experto en consenso, que es este señor Katzberry, que se dedica específicamente a eso y ver qué grado, qué fuerza de recomendación tienen la indicación que van a dar. Y acá es donde surge, y esto es lo que pido que por favor nos llevemos todos, que es el dato más importante de la charla esta, y acá es donde surge de esta reunión lo que se llama el Consenso de Filadelfia del año 2013. Esto se baja gratis de internet, estas son distintas páginas para poder bajarlo. No dejen de tenerlo en el consultorio, esto es una base de consulta práctica, clara sobre todos los puntos, desde antes hasta el después de la cirugía. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Debe estar en nuestra computadora, debe estar en el cajón de nuestro consultorio. Lo regalan en cantidades de congresos, los dan en inglés, y acá el que lo quiere leer, no sé si en turco o en qué tipo de idioma, también está traducido. Por supuesto, esto venía con un trabajo previo, y ese trabajo previo que lo origina es Parvizi, tratando de buscar cuál es una nueva definición de una infección articular periprotésica, como se llama, y básicamente tratar de buscar un consenso sobre esto y buscar el método, digamos, la definición dorada o el estándar dorada de definición. Y esta es la definición de infección. 1. Una fístula con un tracto que comunica con la prótesis. O 2. Cualquiera de estos dos define infección. Un patógeno aislado de dos muestras separadas de tejido líquido de la prótesis afectada, y no hace falta que sea genéticamente igual, basta que parezcan igual, que se sepa que es el mismo germen para que esté infectado. Cualquiera de estos dos es diagnóstico de infección protésica. Cuando no hay ninguno de estos dos es que necesitamos 4 de los 6 siguientes: eritro y PCR elevada, conteo de glóbulos blancos o porcentaje de polimorfonucleares en líquido sinovial, presencia de material purulento en la articulación, un cultivo positivo, es decir, un solo patógeno aislado de diferentes muestras, o más de 5 polimorfonucleares por campo, que esto es lo que se llama el diagnóstico histopatológico. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. El examen de laboratorio, estamos hablando de infecciones en periodo agudo, menos de 6 semanas el paciente de operado. El eritro no sirve para nada. Ahora, si nuestra PCR en las primeras 6 semanas está por arriba de 100, sospechar infección. Infección crónica, pasadas las 6 semanas de operada, eritro más de 30, PCR más de 10, debemos considerar que esa prótesis está infectada. Punción, obtención de líquido sinovial de la articulación de la cadera o de la rodilla, separar la muestra. Una va a cultivo, identificación de germen y antibiograma, otro va a análisis de conteo de glóbulos blancos y porcentaje de polimorfo nucleares. Llévenle a su laboratorio los trabajos que hay sobre esto para que sepan cómo hacerlo. En infección aguda, menos de 6 semanas, si el conteo de glóbulos blancos es mayor a 10.000 células por micrón o el porcentaje de polimorfo nucleares es más del 90%, esa cadera o rodilla está infectada. Esto es muy útil para el periodo agudo, inmediato posoperatorio. Para la infección crónica, si el conteo de glóbulos blancos es mayor a 3.000 células por micrón y el porcentaje mayor a 80, también debemos considerar que esté infectado. Todo esto, que eran los valores o lo que se llama el valor de corte o el punto límite, esto ya se han ganado premios, esto ya está establecido. Cuando nosotros tenemos un conteo de glóbulos blancos en una prótesis de rodilla de más de 27.800, eso está infectado porque el valor predictivo positivo es muy alto. Por el contrario, cuando nosotros tenemos que el valor del porcentaje de polimorfonucleares es menor del 89 o el líquido o la proteína C reactiva en líquidos sinoviales menor del 95, podemos decir que no está infectada porque el valor predictivo negativo también es muy alto.
Básicamente, un resumen rapidísimo acá. En la infección aguda, la eritro no sirve, PCR está infectado cuando es más de 100, conteo de glóbulos blancos más de 10.000, porcentaje de polimorfonucleares más de 90. Para la infección crónica, la eritro de 30 es sospechoso, con PCR de 10, con conteo de glóbulos blancos de más de 3.000 y más de 80% de polimorfonucleares. Después vienen los otros dos, que es la tira de la esclerasa leucocitaria y el análisis histológico, que lo vamos a ver más tarde. El examen microbiológico, como decíamos, es imperativo. Es muy importante usar instrumental estéril. Hay que incubarlo primero en medios aerobios y anaerobios. No hacer rutina de micobacterias y hongo. Y prestar atención que hay algunos gérmenes, como es el propionibacterium o las corinobacterias, que no debemos considerar como infección. La coloración de Gram no sirve, no tiene validez que nosotros, lo que tomemos, nos avisen del laboratorio que está positivo a Gram, eso no concluye que la prótesis está infectada. Como dije hoy, la punción articular en la cadera puede ser selectiva, en la rodilla es siempre en forma rutinaria. ¿Cuántas muestras obtener para el cultivo? Al menos 3, nunca más de 6, y siempre tratar de tomar muestras representativas de la interfase, de la membrana o de la pseudomembrana. No utilizar hisopos de la herida, que eso tampoco sirve. Como dije, el cultivo es importante ya que es económico, mejora el tratamiento antibiótico y está guiado por la sensibilidad. Las complicaciones es que a veces vienen polimicrobios, estamos limitados a veces por el tiempo porque tardan en el crecimiento del patógeno, tenemos a veces falsos positivos por contaminación, pero sobre todo tenemos falsos negativos por biomembrana, por tratamiento antibiótico previo o por gérmenes difíciles de tratar. El estudio de anatomía patológica, esto es lo que decía yo, tener un patólogo cerca, mandarle la muestra, esto lo usamos en casos que son sospechosos, esas muestras debe saber hacerlo el patólogo, hay que congelarlas, hay que cortarlas para poder verlas en el microscopio, y acá obtenemos lo que ellos ven en el microscopio. La de arriba es, por ejemplo, lo que se llama la membrana sinovial o la sinovitis inducida por desgaste, en el que no hay polimorfonucleares. Créanme que en la de abajo sí. Todos esos chiquititos que ven son cantidades de células polimorfonucleares, linfocitos, células plasmáticas, que eso le define al patólogo que la muestra está inflamada y podemos considerar nosotros que es una infección. A veces se complican porque son muestras que son indiferenciadas o mixtas y no nos sirven tanto para definir. En definitiva, acuérdense, 1, o fístula, o dos gérmenes iguales de distintas muestras esté infectada. Y luego, las cosas que tenemos que ir viendo en forma progresiva para definir infección. Eritro PCR, punción de líquido sinovial, presencia de material purulento, cultivo de un patógeno solo o la histopatología para los casos de sospecha. No se olviden, por favor, consenso de Filadelfia. Esto es lo que debemos tener para poder guiar entonces estas cosas. Muchas gracias.